Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Deel. Deel no es otra plataforma de nómina más. Es la herramienta que tu equipo realmente disfrutará usar. TI, recursos humanos y nómina, por fin en un solo lugar. Una solución completa diseñada para dar tranquilidad. Para mayor información visita deel.com/línea. Clic en la descripción. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en BloombergLinea.com y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, un expreso financiero hoy con Juan Politi, que es vicepresidente de Alaria. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. El tipo de cambio oficial cerró este martes en 1.470 pesos, una suba del 2,44%, borrando así parte del desplome postelectoral que había llevado al mayorista por debajo de los 1.400 pesos en las primeras horas del lunes. Durante la rueda de ayer llegó a tocar los 1.485 pesos cerca de las 11 de la mañana, quedando a solo 10 pesos de la banda superior de intervención del Banco Central. Operadores y analistas del mercado señalaron a Bloomberg Línea que el rebote llegó por 3 factores principales. Primero, la ausencia de oferta de divisas por exportaciones del agro tras el adelanto que hubo con las retenciones cero. Si bien hubo ventas el lunes después de la noticia del triunfo electoral del oficialismo, esa oferta rápidamente se diluyó, mientras que los importadores siguieron con el flujo de demanda habitual. La situación seguiría así hasta que ingresen los dólares de la cosecha fina entre diciembre y febrero. En segundo lugar, muchos llegaron a las elecciones vendidos en spot y comprados en futuros. Y en las últimas horas empezaron a cerrar esa posición. Dado que había muchas posiciones long en futuros y ayer se desplomó el tipo de cambio, cierran el trade comprando dólares spot y vendiendo esos futuros. En tercer lugar, este martes se fijó el tipo de cambio para el pago de un bono dólar linked que vence mañana miércoles. En esa línea, Ariel Sdar, CEO de Cocos Capital, dijo en X ayer que muchos inversores habían vendido dólares en el oficial para colocarse en instrumentos en pesos, cubriéndose en el D3, 1 o 5 y que ahora al vencer ese bono tienen que desarmar la operación recomprando los dólares que habían vendido. Por eso, para Sdar, la mayor demanda de dólar oficial debería ser transitoria al estar asociada a este vencimiento. Max Capital, por su parte, apuntó a algunos factores adicionales detrás de la suba de 35 pesos para el tipo de cambio mayorista ayer. Uno de ellos fue la expectativa de que el Tesoro estadounidense pueda desarmar su posición larga en pesos. ¿Querrá notar su ganancia Bessent en el corto plazo? En segundo lugar, apuntó a la posibilidad de que el Tesoro argentino esté comprando dólares para acumular reservas en línea con las metas del FMI. De hecho, señaló que es posible que este lunes ya haya realizado compras, aunque habrá que esperar a los datos oficiales. Y finalmente, Facimex Valores señaló por su parte la aparente inconsistencia entre la tasa de ajuste del techo de la banda del 1% frente a una inflación que sigue viajando al 2% mensual. Veremos cómo se sigue acomodando todo en estos días, pero cabe resaltar que el gobierno insiste en lo siguiente: el central no comprará dólares en medio de las bandas y no está previsto ningún cambio en el régimen cambiario actual. A todas luces, la intención parece ser acumular reservas a través de la emisión de deuda, como sucedió en su momento con el Bonte 2030, priorizando la estabilidad cambiaria y la desinflación. Más sobre todo esto en el expreso financiero con Juan Politi de Alaria al final de este episodio. 2. Mañana miércoles, el Tesoro enfrenta una licitación clave con vencimientos de 12 billones de pesos, todo en manos de inversores del sector privado, según 1816. Centralmente, el mercado está expectante por ver si el gobierno da punto anker o no. En su cuenta de X, Nicolás Capela, de Invertir en Bolsa, dijo que el mercado había llegado muy comprado en dólares a las elecciones, tan comprado que volvieron a faltar pesos en el sistema y por eso el nivel altísimo de la caución, que llegó a operar en 80% de TNA, aunque después se desinfló a 30% hacia el final de la rueda de este martes. Ahora los inversores se encuentran con la disyuntiva de vender dólares para abastecerse de los pesos que hacen falta o esperar a ver si hay punto anker en la licitación de este miércoles. Es en ese contexto que el gobierno deberá decidir si apunta a rolear el 100% de los vencimientos para no arriesgar una mayor presión sobre el tipo de cambio o soltar pesos para seguir desinflando las tasas. El menú que había anunciado Pablo Quirno antes de asumir como canciller incluye instrumentos a tasa fija corta, pero también 2 nuevos a octubre del 2026 y uno a 2027. Veremos qué apetito levantan. Además, hay 2 títulos dólar linked para dar roleo al vencimiento del D3,
1.05 y por si los inversores quieren seguir buscando cobertura cambiaria. El gobierno podría elegir buscar rolear todo lo que vence sin dar punto anchor, aprovechando que las tasas comprimieron y ya hay tasas acordes en ciertos instrumentos en el mercado secundario, o que dé un poco de punto anchor para favorecer una rápida normalización de las tasas. Eso sería vital en la visión de Nicolás Capela como instrumento para impulsar la economía después del golpe que sufrió por la incertidumbre electoral. Si opta por la primera opción, el dólar tendrá muchísima más presión bajista, ya que la única forma de obtener pesos será vendiendo dólares. Si opta por lo segundo, puede darse una transición más suave. El broker PPI, por su parte, coincidió en que la gran pregunta es si el Tesoro va a buscar sostener la actual escasez de pesos o si va a comenzar a aliviarla gradualmente. Hay que resaltar que las curvas soberanas comprimieron fuertemente desde el lunes y todas las LECAP y BondCap cerraron debajo del 3% de tasa efectiva mensual en BIMA. También vale la pena recordar que el 28 de noviembre vence el 5% de aumento de encajes transitorio que había puesto el Banco Central por las elecciones. Eso significa que de por sí debería comenzar a haber más liquidez en el sistema en el mes de noviembre. 3. El JP Morgan se pronunció de forma bullish respecto al futuro de la deuda argentina y sostuvo que el país podría convertirse en el mejor desempeño entre los soberanos emergentes hasta fin de año. El banco norteamericano, cuyo CEO Jamie Dimon estuvo en Buenos Aires la semana pasada, mantiene una posición overweight en los bonos del gobierno argentino en su cartera. El banco destacó que más allá de la disciplina fiscal casi dogmática de Milei y su voluntad de pago, nuestra convicción fue reforzada por los compromisos sin precedentes de apoyo financiero del gobierno de Estados Unidos. El JP Morgan puso el foco en los bonos de mayor duración que, según el banco, muestran rezago respecto a otros títulos de corto plazo y deberían mostrar una fuerte dinámica de recuperación. Por otro lado, con respecto a las tasas en pesos, dijo que rápidamente podrían acercarse a los niveles observados durante el periodo más estable que siguió a la eliminación de los controles de capital en abril, cuando las LECAP se negociaban con rendimientos de alrededor del 30%. El banco consideró además que el discurso de Milei después de las elecciones, con referencias a gobernadores racionales y pro mercado, redujo la preocupación de los inversores sobre la capacidad del gobierno para implementar reformas. Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió ayer 5,6%, fue una jornada bien verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 6,6% y dos caídas de hasta 3% para Globant. Los bonos ley Nueva York cerraron con verdes de hasta 1,3%, el dólar blue va a abrir cerca de los 1.470 pesos, el MEP en 1.486 y el contado con liqui en 1.492. En cuanto al dólar oficial, el minorista quedó en 1.495 y el mayorista en 1.470, mientras que el riesgo país quedó en 685 puntos. Expreso financiero. Y ahora una breve entrevista con Juan Francisco Politi, que es vicepresidente de Alaria, el mayor broker por volumen de operaciones del mercado argentino. Juan, bienvenido nuevamente al podcast, muchísimas gracias por tu tiempo. El gobierno parece estar cómodo sosteniendo las bandas actuales sin una intención clara de acumular reservas de forma orgánica en el corto plazo. ¿Cómo ven esa apuesta? ¿Se puede volver a colocar deuda internacional sin haber mejorado la situación de las reservas netas? Bueno, yo no diría que está cómodo, sino que está atento, viendo el panorama y reaccionando a tiempo cuando aparecen hechos inesperados, como fue la corrida que tuvieron en el mes de septiembre, donde hubo reacciones de buscar la excepcionalidad para las retenciones agropecuarias, para que generar un flujo importante de dólares que pudieron ser comprados. Tampoco puedo decir que estén cómodos con no comprar reservas y que sea la intención no comprar, sino que hay una postura de procurar no emitir más pesos para acumular reservas y comprar dólares, sino buscar tal vez la manera de acumular reservas con mecanismos de financiamiento, como pudieron haber sido las repo o el swap que lograron con el gobierno de los Estados Unidos, o en algún momento la emisión de los bontes, y ahora podría ser, ¿por qué no?, la posibilidad de salir a emitir deuda en el mercado internacional, habida cuenta del apoyo que el Tesoro norteamericano ofreció. Yo no comparto la idea de que si mañana no están comprando reservas, pues entonces el riesgo país no va a achicarse de manera suficiente como para poder colocar deuda, porque eso lo desmiente la realidad de estos días. Y el apoyo del Tesoro americano diciendo, tal vez puedo dar algunas garantías para que el sector privado compre más deuda, ¿sí?, los famosos segundos 20.000
100.000, ¿no? Que serían la adicional al swap. La posibilidad misma del swap, de ejecutar un swap y con eso generar una parte del swap y con eso generar mayores reservas, creo que está en la cabeza de todo el gobierno. Hay una exigencia del fondo de acumular reservas, no es la única manera de acumular reservas salir a comprar a mercado, y por otra parte hay un manejo del timing que ha habido varios momentos donde encontraron la solución de comprar vía el Tesoro con el superávit de pesos que genera el superávit fiscal mensual, en lugar de comprar vía el Banco Central para no tener que emitir moneda, y eso hay que decidir el momento. El momento se decidió correrse de esas compras antes de las elecciones porque estaban compitiendo con el sector privado que compraba cantidades inusualmente altas, tanto en el mercado spot, con el mercado de dólar link o en el mercado de futuros, ¿no? Entonces, cuando el mercado está del lado muy comprador, y es razonable que el gobierno no agregue una compra más. Ahora, cuando haya mecanismos de oferta, como podrían ser las emisiones de deuda corporativa que ya se están lanzando en Nueva York, habida cuenta del mejor clima, bueno, parte de eso podría estar ingresando al mercado libre de cambios y en algún momento podría darse la situación para que el Tesoro pueda comprar algunos dólares. Pero no me parece que sea condición mínima necesaria para salir al mercado el hecho de que tenemos que salir a comprar dólares antes, sino que buscar mecanismos de acumulación de reservas o bien algún mecanismo de soporte al mercado secundario de deuda con recompras, que eso simplemente acorta el riesgo país y permite la posibilidad de salir a vender nuevas emisiones de deuda a mercado. Te hago la segunda, Juan, con el dólar resistiendo arriba de los 1.450 pesos en estos 2 días. ¿Qué esperan para el entorno de tasas en pesos en el corto y mediano plazo? El dólar resistiendo, digamos, en valores casi cercanitos al techo de la banda hoy, ¿no? A mí me sigue pareciendo una sobrereacción del mercado. La cantidad de dólares que compró y respecto de cómo impacta eso en el mercado de tasas, bueno, es posible que haga un poco más lenta la normalización de tasas. Si queremos cuidar que podamos sostener el techo de la banda, y creo que el techo de la banda corresponde sostenerlo, al solo efecto de que si el día que llegue el techo de la banda nos tenemos que decir la corremos del lugar, estaría perdiendo credibilidad el gobierno. El gobierno tiene que construir una reputación sobre la historia de la Argentina, que fue siempre que hubo una dificultad, vamos a un default. Acá el gobierno tomó la postura de decir siempre cumplimos y vamos a cumplir. También tiene que tratar de cumplir las promesas que le hizo al mercado en términos de hay una expectativa de un techo de banda que voy a estar respondiendo. Si para eso tengo que aplicar tasas que todavía no puedo bajar los niveles de encaje que son inusualmente altos, o todavía no puedo inyectarle demasiada liquidez al mercado, bueno, habrá que convivir con tasas un poquito más altas que las aconsejables para que arranque la actividad. Si lo pudieron sostener en un momento preelectoral y el electorado acompañó, no veo por qué ahora nos vamos a apurar demasiado en bajar las tasas, sino más bien el efecto podría estar más bien enfocado en que el tipo de cambio por ahora no se escape y recién podamos bajar un poco las tasas cuando el mercado esté menos tenso en términos de presión del tipo de cambio. En el muy cortísimo hay una licitación del Tesoro Nacional en el día de mañana que tal vez genere la oportunidad donde pusieron oferta de dólar link para que el que quiere cobertura la compre. Es posible que no haya tanta demanda ya ahora, y hay mucha oferta de tasas fijas donde ahí el mercado va a construir su expectativa. Si la construye en tasas demasiado altas, bueno, tal vez el Tesoro tenga la oportunidad de dejar algunos cuantos billones de pesos en la cancha sin rolear para descomprimir un poquito la liquidez. Ahí el punto va a ser cómo cuidamos el techo de la banda. Entonces, ese trade-off, hoy creo que el gobierno está más pensando en monitorear si el sector privado, todos los dólares que compró, los tiene que empezar a devolver para poder asumir la actividad cotidiana, si vienen algunos dólares del exterior producto de emisiones corporativas y si vienen algunos dólares más por eventuales emisiones del Tesoro Nacional en el exterior. Creo que por ahora en el trade-off es para defender el precio del tipo de cambio hay que sostener la tasa todavía un tiempito más, un poco alta,
no creo que sea un problema grave, ¿sí? Y que el mercado solito va a acomodar si está dispuesto a rolearle al Tesoro a qué nivel de tasa, y el Tesoro decidirá a qué nivel de tasa está dispuesto a convalidar y contra eso cuánta liquidez deja en el camino. Y con este respaldo tan contundente al gobierno y evidentemente a su agenda reformista por parte del electorado, ¿cabe esperar un nuevo rally hacia máximos históricos en el equity? Bueno, respecto de las acciones, es evidente que hay mucho más upside en acciones que en bonos. A los bonos le podrán quedar unos 10-15% de suba hasta llegar a los niveles de precio de emisión a mercado abierto, mientras que las acciones tienen márgenes de suba de 25, 30, 35, 40 o 50%, depende los rubros, sobre todo las más representativas, petroleras y bancos, que si bien van a tener balances inmediatos, sobre todo los bancos en el próximo trimestre, el tercer trimestre, no fue tan bueno, fue el del apretón monetario, ya tenemos estimados para el año 2026, donde han quedado a ratios, aún con la suba violenta de estos 2 días post-elecciones, donde todavía hay mucho margen de crecimiento, ¿no?, en los bancos. Y en las petroleras, lo mismo, con una novedad valiosa y auspiciosa, que es que al abrirse el crédito internacional, es posible que vuelva el ritmo de inversiones más fuerte, que nos dé un EBITDA para las compañías del año próximo, con un nivel de extracción de petróleo mucho mayor que el que venía creciendo y se estancó un poquitito en el último trimestre o 2 trimestres, sobre todo por la falta de financiamiento, ¿no? Y te hago la última pregunta. ¿Qué estrategias y activos están recomendando en renta fija? En renta fija las oportunidades están claras para el conservador en los bonos dolarizados, que hoy tienen un resguardo potente con las garantías que ofrece el Tesoro norteamericano, la idea de la posible recompra. Por el lado de la oferta, es a determinado precio, va a haber nueva oferta porque Argentina necesita rolear, pero creo que para el inversor conservador los bonos hard dollar, especialmente más los largos que los cortos, diría yo. Los largos tienen más upside y tienen más oportunidad de recompra de esos fondos que hablan de temas de fortalecer la educación, etcétera, porque esos, al ser más largo y más duration, tienen más ganancia de capital para generar para ese fondo, ¿sí? Por otra parte, siempre está el inversor más conservador que prefiere comprar los bonos más cortos, que tienen mayor repago dentro del periodo de Milei presidente, ¿no? Por otra parte, en la curva de pesos hay bastante atractivo en la curva larga, sobre todo. La corta tiene que ver con esto de recalibrar la tasa día por día, digamos, de cómo el mercado se vaya acomodando de lo que sobra o falta de liquidez, mientras que la curva larga, especialmente en tasa fija, porque imaginamos una inflación fuertemente decreciente el año próximo, con lo cual los niveles que hoy tenemos de tasa fija son poco sostenibles a medida que el mercado encuentre su nuevo equilibrio. Por supuesto que en favor de eso, y para no desesperarse comprando bonos de tasa fija larga, hay licitaciones como la de hoy mismo o las que vamos a tener cada 15 días. O sea, el Tesoro argentino tiene hoy para rolear una cantidad importante de pesos que vencen, que son los que ya venían acumulados más los bonos Dollar Link que estuvo vendiendo el Banco Central, que fueron por canje de las LEFIs a LECAP y de LECAPs a Dollar Link. Eso terminó en el mercado en manos de privados, con lo cual es deuda que el Tesoro va a tener que pagar, y eso nos va a dar oportunidad a todos los inversores que confíen en este mecanismo de estar menos dolarizado, de estar un poco más especificado, donde para que eso funcione tienen que pagar tasa real positiva por un tiempo suficientemente prolongado. Y ahí creemos que hay una oportunidad realmente buena en este contexto donde ahora ya no tenés evento político por el próximo año y medio. O sea que eso del abismo a la vuelta de la esquina desapareció y hoy tenés un concepto donde devengar pesos de manera sostenida perfectamente puede funcionar como estrategia. Por supuesto, y para terminar, esto se recalibra todo el tiempo. Si el gobierno encuentra dificultades para colocar en el mercado internacional, bueno, habrá que reacomodar un poquito, sí, la política
política cambiaria, recomprando reservas, que altera un poquito los números que estamos hoy a la vista. Pero hoy no parece. Hoy el escenario base, el escenario más probable, parece ser que el gobierno pueda conseguir en un periodo no muy largo acceso al mercado financiero internacional que ayude a equilibrar, y después de eso obtengamos una baja de la tasa de pesos sustancial que haga que la apuesta de estar devengando pesos haya sido altamente exitosa. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguimos en contacto. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el asesor de Luis Caputo, Martín Bautier. El índice de salarios del sector privado no registrado creció 20,4% en marzo de 2025 frente a noviembre de 2023 y se ubicó en el mayor nivel desde fines de 2020. Según el INDEC, los salarios privados registrados crecieron en agosto por 0,4% en términos reales frente a julio, mientras que los públicos lo hicieron por 0,9%. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo. Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Dil. Seamos honestos, la mayoría de los softwares de recursos humanos no son precisamente agradables de usar. Dil es diferente, es nativo en IA. Siempre está en cumplimiento y crece contigo, ya sean 5 o 50,000 personas. TI, recursos humanos y nómina, todo en una plataforma que simplemente funciona. Compruébalo en del.com/línea. Para mayor información, haz clic en la descripción.